Acababa de sacar a 7 personas destrozadas del borde de la muerte en menos de 60 minutos. El hospital la llamó heroína. Las noticias locales la llamaron un milagro. Pero cuando el FBI mostró sus placas, la llamaron por un nombre del que había estado huyendo durante 5 años. La lluvia caía a cántaros sobre Chicago, golpeando violentamente los vidrios reforzados del centro médico St. Luke's. Eran las 2:14 de la madrugada de un martes, una hora en que el área de urgencias normalmente se asentaba en un ritmo tranquilo de fiebres leves y laceraciones menores. Chloe Hastings, de 24 años y exactamente 6 meses fuera de la escuela de enfermería, estaba reabasteciendo sueros intravenosos en la sala de trauma 1. Era una chica fantasma, callada, implacablemente eficiente, y completamente invisible por diseño. Llevaba el cabello rubio recogido en un chongo severo y sin pretensiones, usaba marcas genéricas de uniformes médicos, y rara vez se unía a sus colegas para tomar algo después del turno. Pero Chloe estaba a punto de convertirse en la persona más famosa del hospital. El teléfono rojo de trauma en el escritorio central sonó estridentemente, rompiendo el silencio. Brenda Walsh, la veterana enfermera encargada, tomó el auricular. En segundos, el color desapareció de su rostro. Azotó el teléfono y presionó el botón del intercomunicador general. Código de triaje, protocolo de víctimas en masa, la voz de Brenda resonó por los pasillos estériles. Todo el personal disponible a urgencias. Choque múltiple de 10 autos en el puente de la enero de 90. Hielo negro y un tráiler volcado. Tenemos 7 pacientes críticos en camino. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Urgencias estalló en un caos organizado. Pero esa noche había una falla fatal en la preparación del hospital. Un brote severo de influenza había diezmado el personal. El único médico titular en el piso era el Dr. Harrison Cole, un brillante pero notoriamente exigente cirujano de trauma. Además de él, solo estaban Brenda, Chloe, y un puñado de residentes médicos que parecían venados encandilados por los faros. Entonces las bahías de ambulancias se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron como una marea de sangre, vidrios rotos y gritos agonizantes. El olor metálico a cobre y lluvia inundó de inmediato las salas de trauma. Cama 1. Gritó el paramédico Gregory Dunn sobre el alboroto, empujando una camilla con una mujer embarazada de 28 semanas, cubierta de laceraciones como una telaraña. Claire Thompson, 29 años. Trauma abdominal masivo. Presión arterial desplomándose en 70/40. Frecuencia cardíaca fetal en descenso. Camas 2 y 3. Gritó otro paramédico, empujando a 2 adolescentes de otro vehículo, ambos con extremidades aplastadas y shock hipovolémico severo. Cama 4. Un corpulento camionero, Arthur Briggs, con el pecho completamente morado por el impacto contra el volante, jadeando como pez fuera del agua. Y luego llegó una familia de 3, todos inconscientes, todos sangrando internamente. 7 vidas, todas al borde del abismo, todas al mismo tiempo. Brenda, tráeme sangre o negativo sin cruzar, ya. Necesito tubos de tórax para el camionero y llamen a obstetricia para la madre embarazada, ahora. Rugió el Dr. Cole, corriendo hacia la cama de Claire Thompson. Este era el momento en que los enfermeros novatos normalmente se paralizaban. El volumen ensordecedor del ruido, la visión de huesos expuestos, el pitido frenético de los monitores cardíacos anunciando una muerte inminente. Era suficiente para paralizar a cualquiera. Pero Chloe Hastings no se paralizó. Algo profundo dentro de ella, algo agudo, frío y profundamente experimentado, hizo clic. Se movió con una precisión glacial que desafiaba sus 6 meses de experiencia oficial. No esperó las órdenes del Dr. Cole. Las anticipó. Se deslizó hacia la cama 4, junto al camionero Arthur Briggs. Sus labios estaban tomando un tono azul mortal. Neumotórax atención, registró su mente de inmediato. El aire de su pulmón perforado estaba atrapado en la cavidad torácica, aplastando su corazón. Dr. Cole, la cama 4 está perdiendo la vía aérea. Desviación traqueal. Gritó Chloe. No puedo dejar a esta madre. Vociferó el Dr. Cole, con las manos hundidas en el abdomen sangrante de Claire,
tratando de comprimir la herida para detener la hemorragia. ¿Hay algún residente disponible? Los residentes estaban forcejeando con los adolescentes, sin poder colocar vías intravenosas en sus venas colapsadas. El monitor de Arthur Briggs comenzó a marcar línea plana. Chloe tomó un catéter Angiocat calibre 14 del carrito de suministros. No dudó. Palpó la clavícula de Briggs, encontró el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular y hundió la aguja directamente en su pecho. Un fuerte silbido de aire atrapado escapó. El pecho de Briggs se relajó de inmediato, y su frecuencia cardíaca regresó al monitor en un ritmo estable que le salvó la vida. No se detuvo a admirar su trabajo. Chloe giró hacia la familia de 3. Tomó un taladro intraóseo, un dispositivo para perforar directamente en la médula ósea cuando las venas están demasiado colapsadas para acceder a ellas. En menos de 40 segundos, había colocado líneas intraóseas en los 3 pacientes, colgando bolsas de solución Ringe lactato e inyectando epinefrina para estabilizar sus presiones arteriales en caída libre. Brenda, los adolescentes necesitan torniquetes apretados y altos en las arterias femorales. Se están desangrando en los muslos, indicó Chloe, su voz cortando el pánico como un cuchillo. Brenda, una enfermera con 20 años de experiencia, se descubrió obedeciéndole por instinto a la novata. Durante los siguientes 55 minutos, Chloe operó como una directora de orquesta maestra en una sinfonía de trauma. Anticipó cada dosis de medicamento, detectó una arritmia cardíaca letal en el monitor 3 antes de que sonara la alarma, y logró asistir al Dr. Cole con una intubación de secuencia rápida a la madre justo cuando el equipo de obstetricia irrumpió por las puertas. Cuando llegó la marca de los 60 minutos, la hora dorada crítica de la medicina de trauma, urgencias finalmente quedó en silencio. No el silencio de la muerte, sino el pitido rítmico y estable de 7 monitores. Claire Thompson y su bebé estaban estabilizados y en camino al quirófano. Arthur Briggs respiraba con el ventilador. Los adolescentes y la familia estaban sedados, vendados y vivos. 7 traumas catastróficos. 7 vidas salvadas. El Dr. Cole estaba junto al escritorio central, su uniforme empapado de sangre, quitándose el cubrebocas quirúrgico. Miró fijamente a Chloe, quien limpiaba tranquilamente una charola de instrumental, con las manos perfectamente firmes. Hastings, exhaló el Dr. Cole, su voz cargada de incredulidad. ¿Dónde carajos aprendiste a moverte así? Eso no fue la escuela de enfermería. Operaste como una médico de combate con 3 misiones encima. Chloe no levantó la vista. Mantuvo los ojos en la gasa ensangrentada. Solo seguí el protocolo, Dr. Cole. Leo mucho. Él sacudió la cabeza. El protocolo no te enseña a clavar una aguja de descompresión a ciegas en 3 segundos. Tú sola salvaste al menos a 4 de esas personas. Al amanecer, la historia había salido a la luz. Una camioneta de noticias locales estaba estacionada frente a la bahía de ambulancias. El director de Relaciones Públicas del hospital prácticamente vibraba de emoción. Enfermera novata realiza milagro en St. Luke's. Era el tipo de historia de interés humano que los medios devoraban. Pero mientras el hospital zumbaba con su nombre, Chloe se escabulló al vestidor de empleados, cerró la puerta con llave, y vomitó en el lavabo. No estaba enferma por la sangre. Estaba enferma de terror. Había sido demasiado buena. Había revelado su juego, y la gente lo iba a notar. La mañana después del turno más sangriento de la década, el lobby de St. Luke's era un circo. Los flashes de las cámaras destellaban, los reporteros se empujaban por posición detrás de las cuerdas de terciopelo, y los administradores del hospital resplandecían bajo las luces fluorescentes. Chloe había logrado esquivar a la prensa escabulléndose por los corredores subterráneos de lavandería. Acababa de agarrar su bolsa de lona, desesperada por desaparecer en su pequeño departamento sin registro, cuando una mano pesada aterrizó en su hombro. Era Gregory Lawson, el administrador en jefe del hospital. Llevaba un traje sastre impecable y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Chloe, justo la mujer del momento, dijo Lawson, con un agarre sorprendentemente firme. Todavía no te puedes ir a escondidas. Tenemos una conferencia de prensa en 20 minutos.
El alcalde quiere entregarte una distinción. Señor Lawson, se lo agradezco, pero estoy muerta de cansancio, balbuceó Chloe, manteniendo la cabeza agachada. Solo hice mi trabajo. De verdad necesito irme a casa. No, ¿qué va? St. Lucas necesita esta publicidad, y francamente tú también. Es el inicio de una carrera brillante. Lawson se acercó más, bajando la voz. Además, hay unas personas esperando en mi oficina que insisten en hablar contigo antes de que te vayas. Un frío de terror se instaló en el estómago de Chloe. ¿Vips? ¿Quiénes? No especificaron. Probablemente gente federal que quiere darte un reconocimiento en nombre de la Comisión de Seguridad en Carreteras Interestatales del gobernador, Rio Lawson, aunque él mismo parecía un poco desconcertado. Por aquí, por favor. Chloe no tenía opción. Correr ahora provocaría una persecución que no podría ganar. Siguió a Lawson al piso ejecutivo, con el pulso golpeándole frenéticamente contra las costillas. Cada paso se sentía como una marcha al patíbulo. Lawson abrió las pesadas puertas de caoba de su oficina. Caballeros, les presento a la mismísima ángel de la guarda de St. Lucas, Chloe Hastings. Junto a los ventanales de piso a techo había dos personas que definitivamente no parecían estar ahí para entregar reconocimientos. Uno era un hombre alto y de hombros anchos en un traje azul marino barato, con cara curtida y cínica. La otra era una mujer de mirada aguda con un fleco recto severo y gabardina. Gracias, señor Lawson, dijo la mujer, mostrando una cartera de credenciales. FBI. Soy la agente especial Lydia Cross. Él es el agente. Michael Trenton. Necesitamos la sala, y cierre la puerta al salir. La sonrisa de Lawson se evaporó. Miró a Chloe, luego a los agentes, antes de asentir lentamente y salir. La pesada puerta se cerró con un clic. El seguro encajó con un clac ensordecedor. El silencio se extendió en la lujosa oficina. Chloe estaba junto a la puerta, con las manos aferradas a la correa de su bolsa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El agente Trenton caminó lentamente hacia el escritorio de Lawson, recogió un ejemplar del periódico matutino, que mostraba una borrosa captura de cámara de seguridad de Chloe en la sala de trauma, y lo volvió a tirar sobre el escritorio. Trabajo increíble el de anoche, señorita Hastings, dijo Trenton. Su voz era lenta y grave. Descompresión con aguja, líneas intraóseas, intubación de secuencia rápida. Un manejo de trauma verdaderamente de élite, lo cual es fascinante considerando que su historial dice que estaba administrando una tienda de yogurt congelado en Oregón hace 3 años, antes de inscribirse en la Universidad Comunitaria de Enfermería. Chloe se obligó a mantener el rostro completamente inexpresivo. Tuve un excelente preceptor clínico. La agente Cross sacó una carpeta manila de su maletín. No la abrió. Simplemente la dejó reposar sobre la madera pulida del escritorio como una pistola cargada. Tomamos sus huellas digitales esta mañana, dijo Cross con calma. Procedimiento estándar para una empleada del hospital de repente bajo el reflector nacional. Normalmente es un trámite, pero las suyas activaron una alarma silenciosa en la base de datos del NSIC. Una alarma que ha estado dormida exactamente 5 años. Chloe no podía respirar. Las paredes de la oficina parecían encogerse. Trenton dio un paso más cerca. Dígame, Chloe, ¿ha estado alguna vez en Cincinnati, Ohio? No, mintió con fluidez. La mentira era practicada. Era memoria muscular. Cross abrió la carpeta manila. Adentro había una fotografía de una mujer más joven. Tenía el cabello castaño oscuro en lugar de rubio, usaba uniformes de diseñador y lucía mucho más segura de sí misma. Pero la estructura ósea, los ojos, la línea de la mandíbula, eran inconfundiblemente los de Chloe. ¡Qué curioso!, señaló Cross, con los ojos fijos en el rostro de Chloe. Porque esta mujer, Abigail Mercer, era la jefa de enfermería quirúrgica en la clínica de manejo del dolor Crestview en Cincinnati. Hace 5 años, la DEA allanó Crestview. Encontraron una enorme red de desvío de fentanilo. Millones de dólares en narcóticos sacados clandestinamente de la clínica a las calles. 3 pacientes murieron por sobredosis intencionales encubiertas como anomalías médicas.
Chloe miró la fotografía de su yo anterior, el fantasma que había intentado enterrar. El director de la clínica, el doctor Frederica Lolston, señaló directamente a su jefa de enfermería, continuó Trenton, dando vueltas a su alrededor. Sacó libros de contabilidad con su firma, grabaciones de seguridad de ella accediendo a las bóvedas. Los federales iban a acusarla en 70 cargos de tráfico y 3 cargos de homicidio culposo. Trenton se detuvo justo frente a Chloe. Pero antes de que pudieran ponerle las esposas, Abigail Mercer desapareció. Vació sus cuentas bancarias, abandonó su auto en el aeropuerto y se esfumó. El FBI la ha estado buscando desde entonces. No sé quién es esa persona, susurró Chloe, su voz apenas audible. Deje de jugar, soltó Cross, perdiendo su fachada de paciencia. Sus huellas son una coincidencia biométrica al 100%. Usted es Abigail Mercer y queda arrestada por tráfico federal de narcóticos y homicidio culposo. No entienden, dijo Chloe, con un filo desesperado rompiéndose finalmente en su exterior tranquilo. Miró a los dos agentes. Si me arrestan, si ponen mi nombre real en el sistema público, él me va a encontrar. ¿Quién la va a encontrar?, preguntó Trenton, entrecerrando los ojos. A Lolston, exhaló Chloe, el terror finalmente filtrándose en sus ojos. El doctor Lolston. Los libros de contabilidad fueron falsificados. Las grabaciones de seguridad fueron manipuladas. Él era quien movía la droga. Cuando me enteré y amenacé con ir a las autoridades, mató a esos 3 pacientes y me incriminó para desacreditar mi testimonio. Él tiene en el bolsillo a media policía de Cincinnati. Si me llevan detenida, no llegaré al juicio. Estaré muerta en una celda provisional antes de la medianoche. Los agentes intercambiaron una mirada larga y dura. Es una historia de lo más conveniente, dijo Cross fríamente. Pero se la va a contar a un juez federal. Ponga las manos detrás de la espalda. Cuando Cross alcanzó sus esposas, el localizador de Chloe de repente explotó en su cadera. No era el pitido estándar de un mensaje del hospital. Era una alarma continua y aguda, el código de emergencia de anulación prioritaria. Miró la pequeña pantalla. Era un mensaje de texto de Brenda Walls, desde urgencias. Chloe, ¿dónde estás? Un hombre de traje que te busca tiene una pistola. El doctor Cole fue baleado. Ayuda. La sangre de Chloe se enfrió más que el hielo en el puente de la enero de 90. El doctor Frederica Lolston no necesitaba el sistema público. Había visto las noticias de la mañana. El fantasma no solo había sido encontrado por el FBI. El diablo ya estaba en el lobby. El agudo chillido del localizador en la mano de Chloe se sentía más fuerte que una sirena. Empujó la pequeña pantalla hacia la agente especial Lydia Cross, cuya mueca escéptica desapareció en el segundo en que leyó el frenético mensaje en mayúsculas de Brenda Walls. Una pistola en urgencias. El agente Michael Trenton arrebató el localizador, su postura cambiando instantáneamente de interrogador a operativo táctico. Desenfundó su Glock 19 reglamentaria. ¿Es esto una distracción, Mercer? Mi nombre es Chloe Hastings, y acabo de pasar una hora evitando que 7 personas se desangraran hasta morir. No voy a dejar que alguien entre a mi hospital y deshaga eso, gritó Chloe, su voz temblando pero feroz. Lolston no mandó a los federales. Mandó a un limpiador, alguien que ate los cabos sueltos antes de que yo pudiera hablar. Antes de que Cross pudiera responder, las pesadas puertas de caoba de la oficina de Gregory Lawson se sacudieron. Luego el sistema de intercomunicación del hospital crepitó y cobró vida. No era la voz tranquila de la operadora. Era un bucle automático pregrabado que heló la sangre de cada trabajador de salud en América. Atención a todo el personal. Código Plata. Código Plata en el área de urgencias. Esto no es un simulacro. Inicien los protocolos de confinamiento de inmediato. Código Plata, exhaló Chloe, el color desapareciendo por completo de su rostro. Tirador activo. Trenton se acercó a la puerta, mirando a través del panel de vidrio esmerilado. Cross, necesitamos asegurar a este activo y neutralizar la amenaza. El limpiador de Lolston la está cazando. Si descubre que está en el piso ejecutivo, va a venir para acá. La mente de Chloe aceleró,
cambiando de engranaje de fugitiva perseguida a enfermera de trauma. Conocía el centro médico St. Luke's mejor que los arquitectos que lo diseñaron. Cuando empezó a trabajar ahí, había memorizado cada salida de emergencia, cada elevador de servicio y cada punto ciego. Un instinto de supervivencia que le quedó de su vida en Cincinnati. No podemos quedarnos aquí, dijo Chloe rápidamente, moviéndose hacia el armario privado de Lawson. El piso ejecutivo tiene paredes de vidrio y solo un acceso a la escalera. Es un cuello de botella fatal. Si él barre este piso, quedamos atrapados. ¿A dónde vamos?, preguntó Cross, con su propia arma ya desenfundada, reconociendo efectivamente a Chloe como su mejor oportunidad de navegar el laberinto. Al sótano, indicó Chloe, sacando un botiquín de primeros auxilios de emergencia resistente del armario y colgándoselo al hombro. Los túneles viejos de lavandería conectan directamente con el corredor trasero de suministros de urgencias. Si Brenda dice que el Dr. Cole fue baleado, tengo que llegar a él. Somos agentes federales. Nosotros aseguramos al doctor. Usted va a quedar bajo custodia, contrarrestó Trenton. Si el limpiador le disparó a un cirujano de trauma, le pegó en el centro del pecho, respondió Chloe, sus ojos destellando con determinación. Ustedes cargan pistolas. Yo cargo las cosas que evitan que las balas maten a la gente. Me necesitan. Para enfatizar la cruda realidad de su situación, Chloe le explicó rápidamente a los agentes la estructura de confinamiento del hospital, un protocolo que había practicado interminablemente. Al sótano, decidió Cross, asintiendo a Trenton. Guinness, Hastings. Salieron de la oficina y evitaron los elevadores principales, que habían bajado automáticamente al primer piso debido al sistema de anulación por confinamiento. Chloe los guió a un discreto montacargas de servicio usado para transportar residuos biopeligrosos. Deslizó su credencial, rezando para que el limpiador no hubiera vulnerado el sistema central de seguridad para congelar las credenciales de los empleados. Las puertas emitieron un pitido y se abrieron. Entraron de golpe, rodeados por el olor a cloro y metal viejo. Chloe presionó el botón del nivel B2. El descenso se sintió como si tardara horas. Cuando las puertas se abrieron, entraron a los cavernosos túneles de lavandería, tenuemente iluminados. Las tuberías de vapor silbaban sobre sus cabezas, creando una niebla claustrofóbica. Juntos, susurró Trenton, tomando la posición delantera. Cross cubría la retaguardia. Chloe caminaba en el centro, con las manos aferradas a las correas del botiquín. Navegaron el laberinto durante 3 minutos hasta llegar a la pesada puerta de acero contra incendios que daba al corredor trasero de suministros de urgencias. Trenton levantó el puño, señalándoles que se detuvieran. Pegó la oreja al acero frío. Gritos amortiguados resonaban del otro lado. Luego, el crack inconfundible de un disparo con silenciador. Trenton empujó la barra de emergencia, abriendo la puerta apenas 1 centímetro. Miró por la rendija. Lo veo. Traje oscuro, chaleco táctico debajo. Está interrogando a una de las enfermeras. Brenda, susurró Chloe, el pánico aferrándole la garganta. Está exigiendo saber dónde estás, transmitió Trenton en voz baja. Y veo a tu doctor. Está en el piso detrás del escritorio de trauma, desangrándose. No se estaba moviendo. Chloe no podía dejar que Brenda muriera por ella. No podía dejar que el hombre que había dado la cara por ella apenas unas horas antes se desangrara sobre el frío linóleo. Agente Trenton, susurró Chloe, su voz completamente seria. Sé cómo crear una distracción, pero tiene que derribarlo en el segundo en que voltee. Antes de que Trenton pudiera protestar, Chloe alcanzó el carrito de suministros de limpieza que estaba junto a la pared del túnel. Agarró un pesado bote industrial de quitacera para pisos, un solvente químico altamente concentrado, y un gran cubo rodante con trapeador. Prepárense para moverse, exhaló Chloe. Empujó violentamente el pesado cubo a través de las puertas de acero contra incendios. Las ruedas de metal chirriaron contra el concreto, golpeando con fuerza la pared del corredor con un estruendoso estrépito. Dentro de urgencias, el sicario, un despiadado mercenario llamado Victor Rallins, giró bruscamente ante el ruido,
con su pistola silenciada apuntando hacia las puertas que se balanceaban. Ese microsegundo de distracción era todo lo que Trenton necesitaba. El agente federal irrumpió por las puertas, acortando la distancia. FBI, suelta el arma. Víctor no dudó. Giró su arma hacia Trenton y disparó. La bala destrozó el yeso junto a la cabeza de Trenton. Cross surgió detrás de su compañero, respondiendo el fuego. El ensordecedor estruendo de las pistolas reglamentarias del FBI sin silenciador destruyó el inquietante silencio del hospital en confinamiento. Víctor se agachó detrás de un reforzado carrito dispensador de medicamentos, inmovilizado por el fuego de supresión de los agentes. Mientras el tiroteo arreciaba, Chloe no se paralizó. Se mantuvo agachada, avanzando a gatas por debajo de la línea de fuego, aprovechando la cobertura caótica de camillas volcadas y equipo médico esparcido. Se arrastró hacia el escritorio central de trauma donde el Dr. Harrison Cole yacía en un charco en expansión de sangre rojo oscuro. Brenda Walls estaba acurrucada debajo del escritorio, llorando en silencio pero aplicando una presión desesperada e insuficiente en el hombro del cirujano. Chloe, jadeó Brenda, sus ojos abiertos de terror. Yo lo atiendo, Brenda. Mantén la cabeza agachada, ordenó Chloe. Jaló su botiquín y lo abrió de un tirón. El Dr. Cole estaba consciente, pero desvaneciéndose rápidamente, con la piel del color de las cenizas. La bala había atravesado su pecho superior justo debajo de la clavícula. La sangre arterial roja brillante y pulsante significaba una sola cosa. Víctor había rozado la arteria subclavia. Si no detengo esto, muere en 90 segundos. La mente de Chloe calculó con brutal claridad. Ejecutó el protocolo de trauma que se sabía de memoria. Exponer la herida. Usó tijeras de trauma para rasgar la parte superior del uniforme ensangrentado del Dr. Cole. Localizar la fuente. Limpió el enorme charco de sangre con un apósito de trauma, encontrando el punto exacto del chorro arterial. Empacar la cavidad. La presión estándar no funcionaría en una hemorragia subclavia. Chloe rasgó abierto un paquete de gasa de combate impregnada con agentes hemostáticos. Introdujo los dedos directamente en la herida de bala, empacando la gasa profundamente en la cavidad y presionándola con fuerza contra la arteria seccionada junto al hueso de la clavícula del doctor. El Dr. Cole gritó de agonía, arqueando la espalda contra el piso. «Quédese conmigo, Harrison», gritó Chloe por encima del tiroteo. «No se vaya hacia la luz en mi turno». Al otro lado de la sala, el tiroteo llegó a un clímax letal. Víctor Rallins pateó el carrito de medicamentos hacia adelante, intentando abrirse paso hacia las puertas de la bahía de ambulancias. Al salir de su cobertura, la agente Lydia Cross tomó una respiración serena y practicada y jaló el gatillo 2 veces. 2 balas expansivas impactaron a Víctor en el centro de su chaleco de Kevlar, sacándole el aire y haciéndolo tambalear hacia atrás. Antes de que pudiera recuperarse y apuntar su arma, Trenton se abalanzó hacia adelante, ejecutando una impecable reducción táctica, clavando su rodilla en la columna de Víctor y pateando la pistola silenciada, que salió deslizándose por el piso. «Sospechoso reducido y asegurado», vociferó Trenton, colocando pesadas esposas de acero en las muñecas del mercenario. El silencio que siguió fue pesado, roto únicamente por la respiración entrecortada de los sobrevivientes y el lejano ulular de las sirenas de la policía acercándose. Chloe mantuvo todo el peso de su cuerpo presionado contra la herida en el pecho del Dr. Cole, con las manos completamente resbaladizas por su sangre. Sus brazos temblaban por el puro esfuerzo físico de contener la muerte. «Ya lo tengo», le susurró al cirujano, cuyos ojos parpadeaban abriéndose. El sangrado se detuvo. «Va a estar bien». 10 minutos después, el equipo SWAT del Departamento de Policía de Chicago invadió el hospital, asegurando el perímetro y levantando oficialmente el código plata. Los paramédicos entraron corriendo, subieron al Dr. Cole a una camilla y lo llevaron a toda prisa a un quirófano de emergencias. Chloe se sentó en el piso, recargada contra la estación de enfermería, agotada más allá de toda comprensión. Miró sus manos manchadas de sangre. 7 vidas salvadas durante el choque múltiple. Una más salvada durante un tiroteo. 8 vidas. La agente Cross se acercó,
guardando su arma de vuelta en la funda del hombro. Miró hacia abajo a Chloe, con una expresión indescifrable. La policía local acaba de detener un Lincoln Town Car negro que estaba estacionado con el motor encendido a 3 cuadras de aquí, dijo Cross en voz baja. El conductor era un asociado fuertemente armado de Victor Rawlins. El pasajero en el asiento trasero era el Dr. Frederick Alston. Estaba esperando la confirmación de su muerte. Chloe levantó la vista, con el corazón dando un vuelco. ¿Lo agarraron? Lo agarramos, confirmó Cross, con un leve rastro de respeto suavizando sus rasgos duros. El teléfono de Victor tenía mensajes de texto que vinculaban directamente a Alston con el contrato. Combinado con los registros financieros que hemos estado recopilando, Alston va a pasar el resto de su vida natural tras las rejas. Los libros de contabilidad falsos que usó para incriminar a Abigail Mercer van a ser destrozados en el tribunal. El agente Trenton se acercó, entregándole a Chloe una toalla limpia para limpiarse las manos. Mire, Mercer o Hastings, como quiera llamarse, cuando alguien huye del FBI durante 5 años, normalmente termina en una prisión federal. Chloe apretó la toalla. ¿Estoy arrestada? Trenton miró a Cross. Cross miró el charco de sangre en el piso donde un cirujano de trauma casi había muerto. Oficialmente, dijo Cross, bajando la voz a un murmullo. Abigail Mercer es una persona de interés que proporcionó testimonio ocular crucial y evidencia física que llevó al desmantelamiento de una importante red de tráfico de opioides. Dado su excepcional servicio público el día de hoy, el buró estará recomendando inmunidad total ante la oficina del fiscal federal. Cross sacó una pequeña tarjeta de presentación de aspecto oficial de su bolsillo y la dejó caer en el regazo de Chloe. Eres una enfermera de primera, Chloe Hastings, dijo Cross. Sigue salvando vidas. Nosotros nos encargamos de los monstruos. Mientras los agentes del FBI se alejaban para coordinarse con la policía local, Brenda Wall salió gateando de detrás del escritorio. Con el rostro manchado de lágrimas, le echó los brazos a Chloe en un abrazo que le apretó los huesos. La enfermera novata, la fugitiva, el fantasma de Cincinnati, finalmente cerró los ojos. Por primera vez en 5 años, no tuvo que mirar por encima del hombro. Estaba exactamente donde pertenecía. ¡Qué conclusión tan llena de adrenalina! Desde burlar a un despiadado sicario durante el confinamiento de un hospital hasta salvar la vida de su propio cirujano de trauma, Chloe demostró que los verdaderos héroes no huyen del fuego, corren hacia él. El Dr. Alston finalmente está entre rejas y la enfermera novata ha recuperado su vida. Si este intenso thriller médico te tuvo al filo del asiento, dale like, compártelo con los amigos fans del suspenso, y suscríbete a nuestro canal para más historias que te aceleran el pulso. Hasta la próxima.